puede abrir la palabra del Señor en Romanos 1 y vamos a dar lectura a los primeros 7 versículos de esta epístola de Pablo que nos aparece en nuestro Nuevo Testamento como la primera epístola de Pablo. No necesariamente la primera epístola escrita por él, pero la primera epístola en el orden en que está en el Nuevo Testamento. Y dice la palabra del Señor, Romanos 1 al 7, la bendita palabra del Señor dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Samuel Morse, que existió en el año 1791 a 1872, fue un pintor evangélico estadounidense que fue aficionado a la electricidad durante un tiempo y estuvo trabajando en un experimento con el que logró ensamblar un aparato que emitía señales eléctricas intermitentes que podrían servir como medio de comunicación a la distancia. Lo que él inventó fue el telégrafo. Una parte de un versículo que aparece en Números 23, que dicen: miren lo que ha hecho Dios. Samuel Morse quiso reconocer que su logro no era suyo. Él quería dar a entender que la gloria de aquel invento era de Dios. Esa invención fue novedosa. Mi padre fue un trabajador de telégrafos en nuestro país, me recuerdo, y recibían esos mensajes por telégrafo que tenían que descifrar. Asombroso el invento. Revolucionó la sociedad, creó centros o epicentros de finanzas, afectó la política y la comunicación mundial. El telégrafo también formó parte sobre la cual se formó las bases de la tecnología para el teléfono. Se cree que si el código Morse o el telégrafo no hubiera sido inventado, hoy no estuviéramos tan conectados como lo estamos. Esa invención hizo posible mandar mensajes a personas independientemente de su ubicación. Asombroso. No importaba ya en qué país o en qué lugar se encontraba alguien, con presionar unas claves se podía mandar un mensaje. Y debemos de reconocer que por extraordinario que haya sido el invento del telégrafo y su primer mensaje que decía: miren lo que ha hecho Dios, hermanos, cada cristiano ha sido llamado a proclamar algo más importante que una invención. Estoy de acuerdo y creo que el propósito de Samuel Morse no era predicar el evangelio, ¿verdad? Quería darle la gloria a Dios, pero si hubiera sido por mí, hubiera mandado a decir: el evangelio es la solución, no el telégrafo, ¿verdad? Porque Dios ha hecho algo más maravilloso que el telégrafo. Pero como no es mi invención, le damos el derecho a Samuel Morse que haga y que hiciera lo que él hizo, ¿verdad? Cada cristiano ha sido llamado a proclamar algo más importante que alguna invención. Todo cristiano, amado hermano, verdadero, fue llamado para proclamar el mensaje más importante de lo que Dios hizo por medio de su Hijo, quien nació de una mujer, fue muerto en la cruz, pero que resucitó al tercer día.
Ese es el mensaje que debe de predicar cada creyente verdadero que ha sido llamado. Pablo nos dice en este mensaje que ese es el evangelio de Dios y que él mismo fue llamado a ser mensajero de este. Dios ha comisionado a su iglesia a proclamar el evangelio y para eso ha llamado y apartado a hombres. El texto de hoy nos enseña 3 verdades acerca del llamado de Dios a proclamar el evangelio. Número 1, vemos acá la verdad de que Dios ha apartado a hombres para su evangelio. Número 2, el origen y el contenido del evangelio es importante. Y número 3, el evangelio debe de ser obedecido. En nuestro pasaje, Pablo empieza con una introducción a la epístola con un saludo, como era común en sus escritos. Es interesante que este saludo se considera el más largo de las epístolas de Pablo, con 93 palabras, solamente siendo el más pequeño, Primera de Tesalonicenses, con 19 palabras. Definitivamente Pablo está diciendo algo muy importante en estos 7 primeros versículos de su introducción a los romanos, que funciona como una sola oración. Pablo ha condensado tanto con relación al mensaje del evangelio en esta introducción que hasta incluyó una de las 2 cristologías en el Nuevo Testamento. Pero debemos de notar que Pablo no empezó su saludo declarando otra cosa, sino más bien que él empieza declarando que él es siervo de Jesucristo. Él es siervo llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Interesante ver que Pablo no empieza proclamando alguna clase de autoridad o privilegio en la iglesia. Él va buscando establecer su autoridad, pero no proclamándolo de una manera autoritativa, sino él va a presentar su autoridad en la iglesia por el mensaje que él lleva proclamando. El evangelio de Dios. Eso es la única forma que un hombre que se para en una iglesia puede tener autoridad si predica el evangelio de Dios. Si predica entretenimiento a la iglesia, no tiene autoridad. Entonces Pablo da la idea, dice, se presenta como un siervo sometido al servicio y entregado a algo superior que es el evangelio de Dios. Él usa 3 sustantivos para introducirse. Él dice Pablo, sustantivo, siervo, segundo sustantivo, y apóstol, tercer sustantivo. Pablo era su nombre propio, pero él dice, yo soy conocido y quiero ser conocido por los romanos como siervo y como un apóstol, un enviado, un heraldo. Sobre todo y a pesar de su influencia pasada entre los judíos y su educación, que se considera que Pablo tenía 2 doctorados, Pablo se da a conocer a la iglesia en Roma como un siervo de Jesucristo, quien fue llamado a ser mensajero, un enviado comisionado directamente por Jesucristo, no por hombres. Él no dijo, yo quiero ser un predicador, un evangelista. Él fue comisionado directamente por Cristo. Este llamado, tal y como lo describe Pablo, amados hermanos, es un llamado el cual el negarse no es una opción, porque el llamado no es de hombres, sino es que él es apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, tal y como Colosenses 1:1 lo describe. Él es apóstol por voluntad de Dios. Quiero decirle que cada cristiano no solamente está llamado a proclamar el evangelio, pero ha sido llamado por la voluntad de Dios. No hay nadie que verdaderamente tiene fe en Cristo Jesús que está aquí por su propia decisión o por sus propios méritos. Es por voluntad divina, y Pablo enseña eso.
Además de enseñar eso, Pablo también se describe a sí mismo como un apóstol, pero hay una palabra ahí que es apóstol apartado, separado. ¿Para qué? Para el evangelio de Dios en Romanos 1:1. Pablo entendió que él había sido asignado para un propósito elevado. No se trataba de Pablo mismo, sino que él fue apartado para ser mensajero del evangelio de Dios. La palabra apartado significa ser constituido o asignado, y denota un estado. Y puede ser sinónimo de elegido. O sea, Pablo está diciendo, yo fui elegido. Ahora, él está hablando de ese llamamiento como un verdadero existir. Él se encuentra en ese existir que es cristiano, llamado, apartado para el evangelio. Lo cual quiere decir que Pablo sabía muy bien que él fue apartado no por accidente o cosas del destino. Pablo entiende que es Dios mismo quien lo escogió para ser ministro de ¿quién? De su evangelio. El evangelio no de Pablo, sino de su evangelio, de el evangelio de Dios. Abra conmigo Gálatas 1:15-16. Escuche lo que Pablo dice acá acerca de esto. Y dice, ¿lo tiene? Versículo 15-16 dice, pero cuando Dios me apartó, ¿sí? Desde el vientre de mi madre. Pablo no está viendo que él había sido apartado en el momento que Jesús se le apareció en camino a Damasco. No, él dice, Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Efesios. Y él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y Pablo aquí está dando la misma idea. Pero cuando Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, eso fue cuando ya él fue llamado a salvación, tuvo el bien revelar a su Hijo en mí para que yo que le anunciare, para que fuera el proclamador del evangelio. ¿A quién? ¿O entre quiénes? Entre los gentiles. Y él dice, no consulté enseguida con carne y sangre. No. Él no fue a preguntar, ¿será que el Señor me ha llamado? Él fue llamado y apartado directamente por Dios. El comentarista Pérez Millos dice, Pablo llegó a ser apóstol por designio divino, llamamiento celestial. El designio divino es lo que lleva a Dios a hacer todas las cosas. No se trata de mérito humano alguno, sino de determinación divina en plena soberanía. Dios llama y sin su llamado no hay salvación y sin él tampoco hay ministerio. Cierro comillas con lo que dice el comentarista Pérez Millos. Esto es una gran verdad. Es Dios quien llama a la salvación. Nadie se salva por sí solo. El hecho de querer sentarse en una iglesia y venir a escuchar la palabra de Dios es un indicativo muy grande de la obra poderosa de Dios en el corazón de los hombres. Porque todos están, de acuerdo a la palabra de Dios, antes de venir a Cristo, muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. ¿Cómo se refleja esa muerte espiritual? Indiferencia principalmente al evangelio. ¿Y cómo se ve esa indiferencia al evangelio? La falta de temor a Dios. La ignorancia que así como Dios es poderoso para elegirnos desde antes de la creación del mundo, Él es poderoso para enfrentarnos en el día final y presentarnos y darle cuentas por la desobediencia al evangelio. Él está al principio y estará al final. Él es eterno. Y nosotros tenemos la osadía
de ignorar su mensaje, de darle la importancia al evangelio que se le debe de dar, que es de vida o muerte. Entonces, Pablo ve su existencia misma como el resultado de la providencia divina, cuando Dios, conforme a su voluntad, lo apartó desde antes de nacer para el propósito de ser apóstol del evangelio a los gentiles, y por lo tanto él se ve como un portador del evangelio de Dios, y por eso empieza su epístola así: siervo apóstol para el evangelio de Dios. Él se ve así a tal punto que él vive en ese estado y está dispuesto a cumplir su llamamiento. Lo vemos en las declaraciones. Si puede ver Filipenses 1:21 conmigo y tenga la Biblia abierta ahí. Después de Filipenses vamos a Efesios, pero quiero que vea estos textos. Vea cómo Pablo ve su llamamiento con tal seriedad. Es un ejemplo para los creyentes, y que veamos nuestro llamado de tal manera. ¿Lo tiene? Filipenses 1:21 dice Pablo de él: y aún más yo estimo como pérdida las cosas en vista de que del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura. Pablo no consideraba su vida en este mundo, su riqueza, su posición, su herencia. Él dice: todo lo considero como basura por el privilegio, el valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Filipenses 3:8, más adelante lo puede ver. Perdón, ese fue el que le leí. Efesios 6:19-20. Aquí al final de la carta a los Efesios encontramos un relato que nos muestra el compromiso de Pablo con el evangelio. ¿Lo tiene? Efesios 6:19-20 dice: y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo de hablar. Amados hermanos, Pablo se consideraba a sí mismo un representante de Dios en cadenas. Él estaba preso. Él estaba preso por la proclamación del evangelio. ¿Y sabe qué? Él no oró, y aquí es donde vemos el compromiso de Pablo. Él no oró: oren, amados hermanos, para que mi sufrimiento se acabe. Oren para que mis cadenas sean rotas y yo salga de la cárcel. No, él dice: yo soy un representante, embajador del evangelio de Dios acá en donde yo estoy, en mis sufrimientos. Y por lo tanto, él no ora para ser liberado, sino ¿para qué ora él? Para que cuando él hable, que dice que cuando él abra la boca, que le sea dada palabra, a fin, el propósito de dar a conocer sin temor el evangelio, que al proclamarlo lo hable con claridad y que no tenga tropiezo. Esa fue la oración. No tanto quítame los sufrimientos. Pablo consideraba su llamado muy en serio, y debido a ese llamado, Pablo tenía prioridad en el mensaje del evangelio. Eso es un ejemplo para muchos ministros del evangelio en estos días, o debería de ser un ejemplo. Pero no solamente para ministros, también para los miembros de las iglesias. Porque el mundo de hoy se ha acomodado, ha engañado a una supuesta iglesia en donde se acepta, escuche, que el evangelio no es predicado, en donde se le da prioridad a los hombres y no al evangelio. Las personas están bien siendo entretenidas con luces,
humo, música. Les encanta ir a templos porque son sorprendentes en cuanto a su estructura arquitectónica, en acomodaciones, pero nunca se ponen a pensar si lo que están ahí predicando es el evangelio de Dios, de su Hijo, lo cual es la única solución para el hombre. Es el único medio de salvación. No un evangelio pintado y enmascarado, sino el evangelio verdadero. Esto nos lleva a un segundo punto, que es: si es verdad que Dios aparta a hombres para ser mensajeros de su evangelio, no se debe ignorar que estos hombres no son el centro, ni tampoco ellos son la fuente o el origen del mensaje. Tampoco el evangelio se trata de ellos o de alguna clase mística de entretenimiento o alguna equivocación o conclusión errónea. No. Al igual que Pablo, los que por gracia divina hoy son llamados a proclamar el evangelio son siervos de Cristo, mensajeros fieles y nada más. Y ellos deben de conocer, si han de ser siervos fieles, el origen y el contenido del evangelio. Déjenme ponerlo en primera persona. Nosotros no somos otra cosa los que hemos sido llamados, sino siervos, mensajeros fieles y nada más del evangelio. Y nosotros debemos de conocer, si es que hemos de ser siervos fieles, ¿cuál es el origen y el contenido del evangelio? Porque hoy se ofrece un evangelio diferente. Hoy el evangelio se ha reducido a reuniones sociales, entretenimiento, proclamaciones místicas, filosóficas, iglesias informales, irreverentes. Y no puede haber otro fin, porque si el evangelio no es la prioridad, no puede haber otro fin. ¿Cuál es la fuente y el contenido del evangelio? Como vimos en primer lugar, no se trata del evangelio de Pablo, es el evangelio de Dios. Pablo está aclarando que este evangelio no es su mensaje, no se originó en Pablo, no es una innovación, no era algo nuevo que Pablo estuviera inventando, trayendo a los oídos y el conocimiento de los romanos. El mensaje quizás era nuevo para muchos en el sentido que no lo conocían, ¿verdad? Pero en esencia el contenido del mensaje no era ni de Pablo ni era nuevo, de ninguna manera. Pablo dice, vea en el versículo 2, dice que este evangelio que él ya había prometido por medio de sus profetas, ¿en dónde? En las Santas Escrituras. Él ya había prometido su evangelio. Y como dice un comentarista, Pablo no era un innovador o adaptador cultural. Pablo era un proclamador de la verdad que había recibido. Eso era Pablo. Y eso es cada creyente. Cada creyente. Y mucho más cada líder, cada pastor, cada maestro. Es un proclamador de la verdad recibida, no un proclamador de las ideas creadas. Hermano, hay una perversión por causa del pecado que si el hombre no se apega a la escritura, va a terminar con un evangelio distorsionado, inventado, que es atractivo, entretiene. El evangelio no es moderno. No. El evangelio es antiguo en el corazón y el plan de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Si Él escogió a un hombre antes
de la fundación del mundo. La única manera de poderlos salvar es a través de su evangelio. Otras cosas que podemos decir es de que si Pablo no era un innovador, no era nada nuevo, él predicaba algo que había recibido, que era el evangelio. Podemos ver otras de las características del evangelio, aparte de que es el evangelio de Dios, que él ya había prometido anteriormente, que lo hace no solamente algo no nuevo, sino que lo hace una promesa. Es que dice Pablo que este evangelio fue prometido por medio de los profetas de Dios. Y aquí hay una palabra en donde en las santas escrituras. Romanos 3:21 dice de la siguiente manera. Le doy tiempo que lo abra. Pablo dice que la justicia de Dios ha sido manifestada, ¿sí? Pablo dice, la justicia de Dios ha sido manifestada, entiéndase ahí, el evangelio de Cristo Jesús, atestiguada por la ley y los profetas. Romanos 16:26 también dice algo similar a esto, que dice, por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia a la fe. Este es el mensaje de la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde tiempos eternos. Entonces, amados hermanos, los profetas y Dios mismo no anunció nada ni no prometió nada del evangelio fuera de las escrituras. ¿Entendemos eso? Eso es importantísimo. Ni ellos, los profetas, ni Dios mismo prometió nada del evangelio fuera de las escrituras. Él dice que el evangelio ya había sido prometido por medio de hombres, de profetas, en donde en las santas escrituras. Y no hay nada del evangelio que pueda venir de sueños, de adivinación, de supuestas profecías. No. El evangelio está revelado en las santas escrituras. Podemos ver que el apóstol dice que es en las escrituras mismas en donde por medio de ellos anunció y prometió su evangelio. En otras palabras, el evangelio de Dios no puede ser un evangelio, amados hermanos, que menosprecia las escrituras. Menospreciar las escrituras para proclamar un supuesto evangelio es lo más inútil que el hombre puede hacer. Hacer eso es socavar el fundamento mismo del origen del evangelio. Hermanos, hacer eso es presionar el botón de la autodestrucción misma como iglesia. Es presionar el botón de la autodestrucción de tu propio ministerio. Menospreciar las escrituras y pensar que podemos obtener el evangelio fuera de las escrituras es autopresionar la autodestrucción de mi vida espiritual. Hermano, yo no menosprecio las escrituras. Quisiera ayudar a reconsiderar eso. No se trata solamente de decir que simpatizo con las escrituras. O que leo las escrituras. O que creo lo que me dicen de las escrituras. Pero verdaderamente creo lo que se representa la escritura, que es la palabra de Dios, el evangelio. Hasta el punto que importa cómo lo leo, cómo lo estudio,
como decía la clase, cómo lo medito y cómo lo aplico a mi vida. En las iglesias de hoy, amados hermanos, hay una culpabilidad tanto de líderes como de miembros. Líderes irresponsables que han decidido predicar otra cosa y no el evangelio de Dios, y miembros que están dispuestos a aceptar otra cosa que no es el evangelio de Dios. No hay inocentes ahí. Y menospreciar el evangelio se trata. No me gusta la palabra de Dios, cómo la predican, cuando la predican fielmente, y me gusta ir a donde me dan chistes y entretenimiento. Y más aún a pasar el tiempo en lugares donde los mensajes del evangelio no tienen ni cabeza ni pies. Hacer eso es la autodestrucción personal. ¿Por qué es importante eso, amados hermanos? Porque si el evangelio es el evangelio de Dios, el poder de Dios, como dice Romanos 1:16, es esa justicia de Dios manifestada por la cual justificará a los pecadores. Si eso es la importancia del evangelio, escúcheme, es importante que lo entendamos a nivel personal, pero a nivel colectivo como iglesia. Porque no hay otra solución para la vida del hombre. Escuche, predicar algo contrario o equivocado al evangelio es anticristo y es satánico. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio está direccionado a salvar personas, a salvarlas de una condenación eterna. Y entonces el predicar algo es ponerle tropiezo al plan de Dios de salvar a los hombres, y por eso es algo perverso y satánico. Eso es lo que se hace desde los púlpitos, en donde se menosprecia el evangelio escritural. Eso es. No hay otra fuente del evangelio que no sean las santas escrituras, y debemos de rechazar firmemente cualquier noción, por muy bien intencionada que sea, pero que está lejos del evangelio de las escrituras. ¿Sí? Debemos de rechazar cualquier noción, por muy inocente o bien intencionada que sea, pero que está muy lejos de las escrituras. Por ahí se cree erróneamente que se puede promover un evangelio sin las escrituras. Es imposible de acuerdo a nuestro texto, ¿sí? No podemos predicar un evangelio que no es de las escrituras, que no se origina de las escrituras, porque entonces no es de Dios. Y por lo tanto no es el evangelio. Y Pablo dice, no es que haya otro evangelio, pero hay quienes los quieren perturbar. Amado hermano, quiero decirte esto a una manera de aplicación. Quizás estemos pensando que si es lo que estoy hablando de personas y líderes e iglesias que toman el evangelio que ellos quieren, que no es el evangelio, y en eso cometen un suicidio, autodestrucción espiritual. Pero a nivel personal, cada uno de ustedes, amados hermanos aquí presentes, por favor, no entiendan el evangelio a su manera. No digan esto es lo que yo creo y esto es lo que es. Por favor, humillémonos frente al Señor y vayamos a las escrituras y obedezcamos el evangelio, que así termina el mensaje que fue, escuche, proclamado y es proclamado todavía en estos días para ser obedecido. No debemos decir, estoy yendo a la iglesia domingo a domingo, semana a semana en las clases de doctrina, y estar todavía persistiendo en que el evangelio yo lo tomo como yo quiero. Eso es una perversión del evangelio. No se necesita tener una plataforma para pervertir el evangelio. Al nivel personal se puede distorsionar el evangelio, aún así la iglesia sea bíblica. Sí, pero no hay otra fuente, ni siquiera nosotros mismos, del evangelio, sino solamente los
las Santas Escrituras. Por ahí también se cree que se puede hablar de un Salvador sin las Escrituras. De cualquier manera, esa idea termina siendo nada más una idea humana del Evangelio. Debemos de recordar lo que Pedro dice en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 21, que dice: pues ninguna profecía fue jamás por un acto de voluntad humana. Esto fue verdad cuando la verdad de Dios estaba siendo revelada progresivamente en la historia, y sigue siendo verdad hasta el día de hoy. No hay nueva revelación, y esto es una comprobación de que el Evangelio que escuchamos y en el cual creemos y predicamos, amados hermanos, es el Evangelio escritural. ¿Cuál es eso? Si el Evangelio proviene de los 66 libros que constituyen el canon sagrado. Esta verdad nos debe de dar una pauta, o le debe de dar una pauta a muchas iglesias y a muchos ministerios y a muchos creyentes en nuestros días, que si el Evangelio que se está sosteniendo no tiene su origen en las Escrituras mismas, contenida en estos 66 libros de la palabra de Dios, entonces podemos decir con seguridad que no es el Evangelio verdadero, es otro Evangelio. No es el Evangelio acerca de el Hijo de Dios o el Evangelio de Dios. Y esa es una segunda comprobación del Evangelio. Se debe notar, amados hermanos, entonces, que de dónde proviene el Evangelio, pero también es importante saber de quién se trata el Evangelio. Pablo dice que este Evangelio no solamente es escritural, sino que su centro es el Hijo de Dios. Eso es, quien de acuerdo con Pablo nació de la descendencia de David según la carne. Romanos 1:3. Es aquí en estos versículos en donde encontramos una declaración cristológica sorprendente que no podemos explicar acá con detalles por falta de tiempo, pero tiene mucha importancia. Quiero concluir este mensaje hoy acá y darle la continuación la semana que viene. Creo que es importante. Si pudiera resumir, lo que hoy hemos hablado es de que Pablo nos enseña que este evangelio es un evangelio de Dios y es un evangelio escritural. Y Pablo es fiel a ese mensaje. Él se considera un apartado desde antes de su nacimiento para ese propósito elevado. Cada uno de los hijos verdaderos de Dios deben de asimilar las palabras de Pablo y decir verdaderamente el llamado de Pablo. Claro, el llamado de Pablo fue único, específico, en que él fue un apóstol. Nosotros no somos apóstoles en el sentido de él, pero somos apóstoles en el sentido que somos mensajeros del evangelio. Y si hay algo que debemos de entender es que nosotros nada más somos llamados por él, y eso nos debe de dar seguridad, pero que fuimos llamados por él para ser sus siervos y somos apartados para el evangelio, no nuestro, no del mundo, no el evangelio de la religiosidad, sino el evangelio de Dios, que está contenido en las Escrituras, no en otro lugar, no en la invención de hombres, no en la metodología de hombres o desarrollo filosófico, teológico, sistemático de denominaciones. No, está sostenido verdaderamente acá en las Escrituras. Menospreciar eso, menospreciar las Escrituras,
es presionar el botón de la autodestrucción espiritual. Y es negarnos a recibir la única y verdadera solución que Dios tiene para el pecador. Un predicador antiguo, ya no está con nosotros, ni muy conocido, llamado Arthur Catt, dijo: yo estoy convencido que en el día del juicio el Señor traerá a los pies de la iglesia la responsabilidad de la condición presente del mundo por haberse callado y no proclamar el evangelio, por haber cambiado el evangelio de su Hijo y predicar otra cosa para entretener a los hombres. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, hemos aprendido a través de este corto mensaje, Señor, acerca de que tú llamas hombres, mujeres, a salvación, y los llamas para proclamar el evangelio, pero los haces tus siervos, los apartas, no para que hagan cosas nuevas, innovadoras, sino para que prediquen el evangelio de tu Hijo, el evangelio de Dios. Señor, al igual que Pablo en la oración que nos mostraba en Efesios 6, 19 al 20, nosotros oramos, Señor, no para que este sufrimiento del mundo se acabe, no para que pare la maldad, porque sabemos que tu palabra dice que la maldad irá de aumento en aumento, sino pedimos que en medio de esa maldad tu evangelio sea proclamado y que nos des la capacidad de hablar en este mundo de tinieblas y lleno de pecado. Para que cuando nosotros abramos la boca, Señor, tu evangelio no tenga tropiezo y las almas sean rescatadas y los pecadores sean perdonados. Eso es lo que pedimos, Padre. Pablo no oró para que los sufrimientos pararan, sino él oró para que tu evangelio no fuera detenido y que fuera proclamado eficazmente. Esa es nuestra oración en este día, Señor. Porque eso es lo único que podrá salvar a los hombres, a las mujeres en pecado. Eso es lo único que podrá restaurar la vida familiar, la vida personal, la vida en comunidad, la vida en la sociedad, la vida de un país, la vida del mundo entero, Señor. Pedimos, Señor, que tu obra avance y sabemos que no hay nada que la pueda detener y queremos ser parte, Señor, obedeciendo y creyendo, estando alertas y atentos a lo que no es tu evangelio, a invenciones humanas, entretenimiento, a considerar que de esto depende nuestra vida eterna mismamente. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.